¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. Estudiantes, ¿cómo están? Yo espero que bien, que se hayan despertado de la mejor manera. Hoy es 15 de septiembre y hoy vamos a iniciar un día muy alegre, ¿sí? Chicos, ¿qué están observando? ¿Qué imágenes acompañan esta diapositiva? Dice la primera que en clases te levantas tarde y en vacaciones a las 6 a.m. De ley te ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado algunas veces, algunas veces. Y bueno, pues no es curioso, ¿no? Esta situación, porque cuando deberíamos levantarnos temprano, pues más nos da frío, más nos quedamos en la cama. Pero esto se explica mucho por el clima, ¿verdad? Porque en verano, en enero, febrero, por ejemplo, hay mucho calor, produce mucho calor y eso te invita a salir de la cama. En cambio, estos meses, por ejemplo, de agosto, julio o septiembre, como que todavía el clima amanece algo fresco o muy frío, entonces da ganas de quedarse todavía en la cama unos que otros minutitos más. Pero bueno, de ley nos ha pasado. A ver, dice la siguiente imagen? ¿Te ha pasado esto? Que estás observando tu móvil y se te va a la cara. Seguro te ha pasado, incluso te puede estar pasando ahorita, ¿no? Que estás viendo este video, esta sesión, en tu cama, calientito, acomodada. No creo, chico, yo creo que estás sentado, ya bien desayunado, bien aseado, la carita al menos, un poquito de agüita. Pero bueno, entonces son situaciones que son curiosas, ¿no? Y que fácilmente podríamos nosotros comentarlo y poder producir uno que otra risa, ¿no? Bueno, de esto más o menos va a tratar la clase de hoy, ¿sí? Vamos nosotros a escribir situaciones curiosas, interesantes, graciosas que nos ha pasado para poder comunicárselos a los otros, a las otras personas. ¿Por qué? Porque es bueno compartir nuestras situaciones, pues, ¿no? Que son muy interesantes. El nombre de esta sesión por ello es Redactamos una anécdota, ¿sí? Vamos a ver qué es la anécdota, vamos a ver qué podemos tener en cuenta para poder redactar la anécdota. Entonces vamos. Competencia escribe diversos tipos de textos en lengua materna. La capacidad que vamos a desarrollar hoy es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Voy a leerles el desempeño precisado. Evalúa de manera pertinente el texto determinado, o sea, la anécdota, que se ajusta a la situación comunicativa. Si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso de conectores temporales y referentes aseguran la cohesión entre estas al redactar una anécdota. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿está bien? Que vamos a redactar una anécdota y tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas. El propósito de la sesión es a través de la redacción de una anécdota, los estudiantes reflexionan y evalúan la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Muy bien, entonces tengamos muy presente esto a través de todo lo que vamos a ver a continuación. Bueno, la anécdota, chicos, estoy seguro que tenemos, al igual como las situaciones que hemos visto al inicio, tenemos otras situaciones que son particulares ya, que nos ha pasado a nosotros y que a lo mejor difieren muchísimo eh, con las situaciones que ha pasado a las demás personas. Entonces, esa particularidad tenemos que comunicarlas. ¿Qué es una anécdota? Bueno, es un relato breve de una situación curiosa, interesante o curiosa nuevamente, bueno, graciosa debería ser, ¿sí? Que le ha ocurrido a una persona. Está escrito normalmente en prosa, recordemos, sí, como es la prosa, es escribir de un margen hasta el otro margen, ocupar todos los renglones. Menciona el lugar de los hechos, las personas involucradas, así como también cuándo sucedieron los acontecimientos. Entonces, ese cuándo debemos tenerlo en cuenta, ¿está bien? Para poder realizar una cronología, tener en cuenta una sucesión de hechos. Muy bien, está organizada en tres momentos. Los momentos de la narración, ¿está bien? Toda narración tiene estos tres. Un inicio, que nos va a comunicar dónde y cuándo sucedió, ¿está bien? Tenemos un nudo, qué hecho eh, interesante pasó, ¿está bien? Y tenemos el desenlace, qué pasó al final, ¿sí? Quiero que me cuentes cómo es que se resolvió la situación o cómo terminó todo tu anécdota, ¿está bien? Entonces son los tres momentos de la narración.
Contienen los sentimientos y las impresiones del autor. Quiero que me digas, hoy me sentí avergonzado, o me sentí un poco frustrado por esta situación, o me sentí un poco intimidado. ¿Sí? Son varios sentimientos que pueden producirnos una anécdota. Contiene los conectores propios de la narración. Entonces, luego, de pronto, a continuación, después. Entonces, tenemos nosotros que tener en cuenta, ¿sí? El entonces, el luego, de pronto, para que podamos nosotros expresar la continuación de los hechos. Para escribir nuestra anécdota, bueno, tenemos 3 momentos, ¿está bien? Tener en cuenta. Primero vamos a tener que planificar nuestro texto, ¿sí? Y después vamos a tener que recién elaborar. Primero separamos, vamos pensando, vamos proyectándonos qué es lo que vamos a escribir y después vamos a elaborarlo. Vamos a empezar ya la redacción. Y la corrección y la edición, que es muy importante, ¿sí? No es solamente escribir y que nuestro producto ya sea dado al profesor, ¿no? No es así, sino que tenemos que leerlo nuevamente, revisar si hay por ahí una coma, un punto que debería ser colocado. A lo mejor tenemos por ahí nuestra anécdota, nuestro texto con pura sí. Y mi mamá se fue, y yo lo recogí, y después se cayó, y después lo vi. ¿Sí? Para no tener estas repeticiones mucho de las i, podemos nosotros utilizar las comas, podemos utilizar los puntos, ¿está bien? Entonces, todo eso lo vamos a tener que revisar después, ¿está bien? Primero nosotros nos proyectamos, escribimos en un borrador y después leemos ese borrador y con ese borrador realizamos otro borrador quizás para poder darnos cuenta cómo vamos avanzando y al final, pues no, de tantos borradores que hemos hecho, queda listo. A lo mejor también utilizamos, pues, ¿no? A otro familiar para que pueda decirnos, ¿no? A ver si se entiende lo que estamos contando. A lo mejor no se entiende mucho y solo nosotros nos estamos riendo, escribiéndolo. Entonces, tengamos muy en cuenta esas cosas, ¿está bien? La planificación. Quiero que tú me respondas esto, al menos esto, ¿sí? Porque esto ya lo tienes en tu compendio. Esto quiero que lo respondas en tu cuaderno, ¿sí? ¿Con qué propósito escribirás tu texto? Quiero saber, ¿sí? A lo mejor quieres informar, ¿está bien? Queremos informar escribiendo una anécdota, queremos hacer que las personas que estén leyendo sigan una serie de pasos, o a lo mejor queremos simplemente entretener. Voy a escribir entonces para entretener. Sí, quiero que tú elijas y me cuentes para qué vas a escribir, ¿sí? ¿Con qué propósito escribirás? ¿Sobre qué voy a escribir? Bueno, quiero que me cuentes qué es lo que vas a escribir, un poquito, sí, dame un poquito de lo que de lo que va a tratar tu anécdota. ¿A quién escribiré? Quiero que elijas tú las personas, ¿sí? A lo mejor vas a escribir para tus amigos y por eso vas a utilizar un lenguaje informal o a lo mejor vas a escribir eh, para personas también adultas o de todo tipo, ¿sí? Para todas las personas, para cualquier lector. Entonces recuerda que hay lectores que son jóvenes, que entienden tu lenguaje. Por ejemplo, me monté en la bici, vas a contar, ¿no? Profesor, estuve yo manejando la bici y me caí. A lo mejor tú sí entiendes lo que es la bici y otras personas también entenderán, pero no todas las personas conocen que es una bici. Tienes que escribir entonces bicicleta si vas a escribir para todos. Pero si vas a escribir para jóvenes, a lo mejor todos los jóvenes sabemos que es una bici. Entonces tienes que tener muy en cuenta a quién vas a escribir. ¿Y qué tipo de registro utilizarás? Claro, esto va a estar muy en relación con esto, ¿no? ¿A quién vas a escribir? Si vas a utilizar un registro formal o registro informal. Lo vamos a ver después, no te preocupes, ¿sí? ¿Cuándo sucedieron los hechos? Todas estas preguntas lo tienes tú en tu compendio, así que si tú vas a resolver tu compendio, también lo vas a responder. Entonces, en tu compendio no hay problema, ahí lo resuelves. Decide qué personajes intervendrán principalmente en la acción. A lo mejor como personaje principal vas a estar tú, obviamente, pero quiero también que elijas qué otros elementos vas a obtener o que van a involucrarse, van a ser principales en tu anécdota. La elaboración, vamos a ver. Siéntate en un lugar tranquilo donde puedas decidir por dónde empezar a contar la historia, ¿sí? Que sea un lugar tranquilo, chicos, que no tenga mucha interferencia para que no te desconcentres. Recuerda que debes tener un inicio, un nudo y desenlace. Ya lo habíamos visto, ¿no? Los momentos de la narración.
Ten en cuenta las características de tus personajes, recursos retóricos y la musicalidad al redactar. ¿Sí? Muy bien, este personaje quiero que obviamente te conoces tú. Los recursos retóricos, a lo mejor por ahí vas a elegir una, la repetición de una palabra, a lo mejor vas a utilizar algunas, algunas, algunos sonidos, ¿está bien? Que se asemejen a la realidad, porque que son las onomatopeyas, ¿no? Por ejemplo, si estás hablando de un pajarito y puedes poder por allí, el pajarito decía pío, pío, pío. Bueno, no sé si el pajarito dice pío, pío, pero ya tú sí lo sabes, estoy seguro que sí, utiliza tus conocimientos de onomatopeya. Y musicalidad, bueno, a lo mejor estás utilizando palabras que tienen muchas T o muchas R o muchas S para simular un viento. Entonces, utiliza estas consideraciones que tú ya las conoces. Corrección y edición. Luego de haber terminado, deja el escrito a un lado, distráete con otra actividad y cuando estés con la mente en blanco, vuelve a releerlo. Claro, porque a veces nosotros estamos tan concentrados escribiendo que eh, creemos que ya lo entendemos, ¿está bien? Creemos que nosotros, que nuestro texto está muy claro, está muy explícito lo que queremos saber. Entonces, para que no creamos mucho esto, escribimos, dedicamos tiempo, lo dejamos a un lado un rato, realizamos otras actividades, por ejemplo, ayudamos a mamá, no lo sé, otras actividades y después, dentro de un rato, regresamos a nuestro texto, lo volvemos a leer y a lo mejor por ahí vamos a encontrar que por aquí debió ir una tilde o por aquí no se entiende, ¿está bien? No entendí muy bien, a lo mejor puse un caballo con alas y ese caballo no debería tener alas. Entonces, esas cositas nos vamos a dar cuenta después de que eh, dejemos de escribir un ratito. Decide si hay partes que preferirías eliminar o cambiar. Claro, porque no todo nuestra anécdota debería estar allí, pues, ¿no? A lo mejor hay otra parte que no debería ir, estoy redundando en las palabras, en las ideas, entonces eso deberíamos darnos cuenta, ¿está bien? Dice, asegúrate de tener una buena ortografía y gramática. Genial. Una vez que ya hemos visto si nuestro texto se entiende, le hemos leído a nuestra mamá, a nuestro hermanito le hemos hecho leer para que se dé cuenta, a ver si entiende. Él te va a decir, aquí no entiendo, no entiendo lo que escribes. Y tú vas a tener que trabajar para que todas las personas podamos entender tu texto. Entonces, después de haber hecho eso, también vamos a tener en cuenta la ortografía. Pero esto lo dejamos al último, ¿está bien? Primero tenemos que saber si se entiende nuestro texto y ya después al último nos agarramos nuestro compendio del lenguaje y todos nuestros conocimientos de ortografía, las tildes, las comas y todo ello, lo vamos a poner aquí, lo vamos a demostrar aquí. ¿Está bien? Recordemos, a ver, ¿qué es un registro formal? Un registro formal es aquel lenguaje que nosotros utilizamos para referirnos de una manera más tranquila, más coloquial, más amistosa eh, y así poder expresar una cercanía, una proximidad. ¿Está bien? Es lo que utilizamos cuando estamos con nuestros amigos. A ver, por ejemplo, y la poli me persiguió. ¿Está bien? Esta palabra poli, esta palabra bici, esta palabra profe me van a dar marcas de una informalidad. Cosa que es muy distinta cuando se ve la formalidad. Por ejemplo, cuando decimos policía, bicicleta, profesor, universidad, ¿sí? Ya no estamos acordando las palabras. Entonces son marcas de formalidad e informalidad, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las palabras mecha, mechas, pili, Juancho, Dani, ¿está bien? Eh, o podemos decir a Pepe, etcétera, ¿sí? Son hipocorísticos. En vez de decir los nombres tales como son, ¿sí? Juan, podemos decirle Juancho. Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra Juancho, estamos realizando un registro informal. ¿Está bien? Informal, chicos, informal, ¿sí? Luego tenemos aquí comodines, cosa, eso, esto. ¿Está bien? Muy bien. Eh, ¿Por qué decimos esto? Cosa, esto. Sino que deberíamos nosotros especificar. ¿Está bien? Especificar. Por ejemplo, cogí el mouse y lo comencé a mover de manera que eh, se moviera el puntero en la pantalla. Entonces, para no
hay veces nosotros no decimos mouse, decimos y agarré esa cosa y lo movimos. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué cosa agarró? ¿Está bien? Entonces son marcas de informalidad también. Y así puedes ir observando cuáles son las palabras, ¿sí? Las expresiones que nosotros vamos a utilizar para poder realizar una marca informal y para tener un lenguaje formal también. ¿Está bien? Tengamos muy en cuenta estas palabras, estas expresiones. También tengamos en cuenta los conectores temporales, ¿está bien? Algunos conectores temporales son, por ejemplo, durante, antes, ahora, al final, al principio, apenas, desde entonces, después, y los que puedes observar aquí en las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una anécdota de Lucía, que tiene 28 años. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Cuál es su anécdota de Lucía? Dice, un fin de semana tenía que cuidar en casa al pececito del hijo de una amiga mía, porque ellos tenían que ir a Zaragoza. Nemo llegó a casa el sábado sobre las 10 de la mañana y mi gato, Félix, no le hacía nada, así que no me preocupé. Cuando me fui a dormir, me olvidé de poner una tapa a la pecera y el gato aprovechó la noche para meter la pata y sacó el pez de la pecera para jugar con él. A la mañana siguiente, cuando encontré el pez en el suelo, pegué tal grito que mi gato se escondió en el baño y no apareció hasta que le entró el hambre. Esa misma tarde, fui a buscar otro Nemo y encontré el último que quedaba en la tienda. Por la noche, le puse una tapa a la pecera y el domingo por la mañana vinieron a buscarlo. Felizmente todo terminó bien, porque no se dieron cuenta del cambio, pero yo me sentí fatal. Un tiempo después se lo conté todo a mi amiga y me dijo que se había dado cuenta del cambio, pero que no me dijo nada para no hacerme sentir mal. Entonces aquí estamos viendo pues, ¿no? Que eh, esta persona, ¿sí? Lucía, le había llegado un pececito que se parecía a Nemo, ¿sí? Un pececito llamado Nemo. Entonces, eh, lo dejó, se descuidó, pues no lo dejó la pecera con tapa y el gato metió su patita y comenzó a jugar con él. Al pez lo encontró en el suelo, obviamente el pez no puede respirar fuera del agua, así que, bueno, quedó el pececito y ella trató de cambiarlo, ¿no? Y así es como está contándonos su anécdota. ¿Y cuáles son los conectores temporales aquí? Un fin de semana, ¿sí? También nosotros podemos decir, si no recuerdan, eh, pueden decir, cierta vez tenía que cuidar en casa el pececito. O eh, la semana pasada, está bien, me fui a la casa de mi mamá. ¿Está bien? Son conectores temporales con los que vamos a iniciar. Después también tenemos que tener una secuencia. Por ejemplo, ella pone a la mañana siguiente, ¿sí? Ya nos está dando un tiempo, ¿sí? Una secuencia temporal. Lo que nosotros podemos decir, y más tarde, ¿sí? Más tarde fui a ver el corral, ¿sí? Y se había escapado el conejito, no lo sé, se me ocurre, ¿sí? Y podemos decir, esa misma noche, o ya por la noche, lo encontré en el patio. ¿Sí? Y tenemos que tener una marca también para finalizar, ¿sí? Como todo, ¿sí? Como todo desenlace que tiene una narración, ¿sí? Al final, ¿sí? Podemos iniciar. Al final todo resultó muy bien y no pasó más que de un susto. Ya está. Y así podemos terminar nuestra anécdota, ¿sí? Entonces son marcas temporales que yo quiero que tengas en cuenta al redactar porque lo voy a tener en consideración para evaluar. Y aquí está, ¿sí? ¿Cuál es la actividad entonces el día de hoy? Escribes una anécdota, me vas a tener que contar tu anécdota. A ver, ¿ha escrito una anécdota considerando los aspectos de la planificación previa? Yo voy a ver si lo has considerado, sí o no. Por eso quiero que tú me respondas las preguntas que te he dicho y que me muestres imágenes de cómo has elaborado pues, ¿no? tu planificación en en el compendio, ¿sí? ¿Qué personajes utilizaste? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo te sentiste? Y todas esas preguntas, ¿sí? Y acá yo te voy a poner sí. Si no me los envías, si no me haces conocer que has planificado, pues te pondré no. El texto narra una situación curiosa, interesante o divertida. Claro, si vamos a contar nuestra anécdota, ¿no? Entonces, si estás contándome una anécdota, voy a poner que sí.
Y si no me estás contando una anécdota y estás hablando de un leoncito y un ratón, entonces no será una anécdota, ¿está bien? Quiero que me cuentes tú una anécdota que te ha pasado a ti, que sea interesante, curiosa o divertida. La anécdota se distingue claramente en inicio, nudo, desenlace. Quiero que tengas en cuenta los momentos de la narración. Si yo veo que tiene inicio, nudo, desenlace, voy a poner que sí. Y si no lo tienes, pues pondré que no. Y así ya tú vas a ir viendo cómo te estoy evaluando. Se aprecia un uso apropiado de los signos de puntuación. Bien, voy a evaluar a ver qué tanto has aprendido a utilizar los tildes, las comas y todos esos eh, recursos gramaticales que nosotros ya sabemos, ¿no? La ortografía. Y si no has utilizado adecuadamente, pues pondré no. Seguro has puesto y no has puesto ninguna coma. ¿Está bien? Quiero que estés atenta a lo que voy a evaluar. En el texto aparece más de dos conectores temporales y están empleados con acierto. Ya, al menos quiero que me pongas dos. ¿Está bien? Ya hemos visto en la diapositiva anterior, así que tenlo muy en cuenta. ¿Está bien? Están empleados con acierto. Voy a ver. Si están empleados con acierto y has utilizado los dos, voy a poner que sí. Y si no lo está, pues pondré que no. Y dependiendo cómo estés tú trabajando, voy a evaluarte. ¿Está bien? Voy a ver si lo has hecho de una manera óptima, si estás todavía en proceso de conocer cómo se escribe una anécdota o si estás en una etapa inicial todavía. ¿Está bien, estudiantes? Entonces, quiero leerlos. Mándenme por favor sus anécdotas, que quiero divertirme, quiero que me cuenten lo interesante que les ha pasado. ¿Sí? Eso sería todo, estudiantes. Cuídense mucho y que tengan una muy buena mañana. Nos vemos. Goodbye.